Guerra, insultos, explosiones, violencia, armas y más, todo en Vietnam. La chaqueta metálica, película de 1987 del aclamado Stanley Kubrick, llegó como una respuesta y una crítica a la mayor mancha de Estados Unidos en su historia, la famosa Guerra de Vietnam. Con su humor negro a la par que ingenioso, su variedad de personajes tanto peculiares como carismáticos, y una dirección digna de su creador, la chaqueta metálica, Full Metal Jacket o como quieran decirle, es una de esas películas que hay que ver al menos una vez en la vida, inclusive yo diría que hasta más. Es cine en su forma más pura. Crítica, crudeza, estilo y sorprendentemente también mucha diversión y dinamismo. Se pueden hablar de mil cosas sobre esta película, pero hoy quiero destacar sus mejores virtudes, así que vamos por partes. Esta película se puede dividir en dos fases bastante claras, el momento preguerra cuando se da el entrenamiento militar y propiamente la guerra en territorio vietnamita. En una magnífica media hora introductoria se presenta la que para mí es la mejor parte de la película. Conocemos al inolvidable coronel Hartman, un estricto y agresivo general con un vocabulario y capacidad para insultar digna de admirar. ¿Quién es el pinche comunista de mierda, pendejo marica? Con una capacidad lingüística tan amplia que uno podría sospechar si Kubrick lo dejó improvisar. Hartman servirá para dar las órdenes e instruir a los novatos soldados mediante el castigo, los mandatos y muchísimos gritos. ¡No vas a reírte! ¡No vas a llorar! Conocemos a nuestro pequeño grupo protagónico de soldados, en donde destacan el soldado Burlong y el pobre recluta Pyle, personajes que le van a dar trabajo arduo a nuestra máquina de insultos favorita. ¡Santo Dios! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, recluta? Mediante escenas varias se nos muestra el difícil entrenamiento del pelotón, que a pesar de mostrarlo de cierta forma chistosa, debido al genial humor negro de la cinta y a la impresionante actuación del coronel Hartman, fue una realidad para muchos soldados el salir de estos campos de entrenamiento prácticamente con el cerebro lavado, listos para ser una máquina de matar y entrenados únicamente para la guerra. Esto es lo que principalmente intentaba mostrar el film en esta primera parte de la película, los malos tratos que recibían los reclutas que consecuentemente los convertían en seres sin alma, listos para acabar con lo que se les cruzara. Es interesante como la mayor parte del tiempo que vemos escenas del pelotón en sus fases de entrenamiento destacan dos cosas. Primero, el coronel, el cual está presente en prácticamente todas las escenas, dando órdenes, regañando, insultando o gritándole a nuestros soldados, mientras que por lo general el pelotón se muestra como un conjunto, donde nadie tiene más autoridad que otros. Todos van organizados, juntos y alertas a las órdenes del coronel. Inclusive los planos muestran a los soldados como un todo, sin hacer que se destaque nadie, como si en realidad nadie importara. El recluta, Pyle, es el personaje que más protagonismo obtiene en este primer tramo de la película, en donde en un principio sus equivocaciones lo denigraban y lo castigaban solo a él, hasta que evolucionó a un problema colectivo, en donde el coronel utilizó el pelotón completo como medio de aprendizaje del inexperimentado e inocente Pyle, estrategia que le salió a la perfección, pues consiguió convertir a un ser que no podía deshacer su sonrisa en un primer momento a una persona totalmente deshumanizada y traumada por su entrenamiento militar exhaustivo. Tras un gran sufrimiento de por medio, en donde no solo tuvo el coronel en su contra, sino que a todos sus compañeros, que, cansados de aguantar los castigos por sus equivocaciones, se vieron tentados por la violencia desmedida y la venganza contra él. Inclusive siendo partícipe el que él creía era su amigo, o al menos alguien que lo trataba con amabilidad, el soldado Burlong. Burlong desde un principio encaja bien en los marines. Su apodo se lo gana gracias a ser un hablador que intenta hacerse chistoso. ¿Quién te crees, John Wayne? Pero también por su determinación y valentía que le demuestra el coronel. De hecho, termina convirtiéndose en jefe de su pelotón gracias a mostrar la cara en contra de su coronel. Su protagonismo, al menos en esta primera parte del film, se basa en ser un soldado por así decirlo perfecto. Es el que le da la responsabilidad de instruir al recluta Pyle y encargarse personalmente de que haga sus tareas bien, además de ser siempre el soldado con la mejor reacción o el que mejor respuesta a sus superiores, siempre con un carisma y perspicacia dignas de su apodo. Pero no todo puede ser perfecto para nuestros inexperimentados reclutas. Como ya dije, el personaje que más sufre durante este primer tramo es el inocente recluta Pyle, donde tras verse superado por la situación tan cruda y el ambiente tan agresivo, se vuelve una persona más fría, más seria y con tendencias psicópatas. Se convierte en un ser totalmente deshumanizado. Tanto así que justo el día que van a abandonar la isla y se van a ir rumbo al territorio vietnamita, sucede lo peor.
En una secuencia digna de ser comparada con las mejores obras de terror, se nos muestra la peor faceta del que en un primer momento era el soldado más inocente, y que ahora había sucumbido por completo en la locura. Toda esta secuencia es una magnífica forma de demostrar cómo una persona puede cambiar por completo con las estrategias adecuadas. La forma en la que Pyle se expresa, cómo mira a Burlón y cómo actúa ante Harman demuestran que ese recluta no es el mismo que vimos en un principio. Aquel ser con una mirada ingenua y una sonrisa inocente se ha convertido en prácticamente un monstruo. ¡Hombro izquierdo! ¡Ah! Kubrick logra generar un momento de tensión y casi que de horror durante estos minutos. Aquel personaje por el que sentíamos pena en un principio, ahora nos llena de terror, llegando a asesinar a su propio coronel para acto seguido quitarse su propia vida, cumpliendo así con el objetivo del coronel Harman, crear un ser sin sentimientos capaz de terminar con la vida de cualquiera, concluyendo así el acto 1 de este filme. La diferencia de esta parte de la película con respecto a la primera es inmensa. Mientras que en la primera parte se nos mostraba la rigidez y autoridad de los superiores, la disciplina y el orden de los entrenamientos y la habilidad adquirida por los soldados, para la segunda parte todo esto se rompe. En una salvaje Vietnam donde el caos, la confusión y la muerte es la principal atracción. En los escenarios se nota esta diferencia que quiere hacer Kubrick, donde en la primera parte todo era centrado en el grupo militar y en su orden como equipo, con planos precisos enfocados en los reclutas y en cómo se manejan durante sus prácticas. Para la segunda parte todo esto es más disperso, en zonas más amplias y con la improvisación como herramienta principal, con planos más de cámara en mano y con más dinamismo. Inclusive los pelotones son cambiantes, en donde conocemos nuevos personajes y volvemos a encontrarnos con caras conocidas. Uno de los temas principales que la película explora es lo que Burlón explica como la dualidad del hombre, en donde en su casco explícitamente dice Born to Kill, es decir, nacido para matar, y en el pecho lleva consigo el símbolo de la paz, mostrando así el conflicto humano entre la violencia y la moralidad, donde sabemos lo horrible que es agredir o maltratar a alguien más por el simple hecho de ser más débil, pero que aún así disfrutamos de esas prácticas por puro placer. Algo muy interesante de esta parte es que Burlón parece no tener muy clara su propia explicación, pues lo dice casi que de forma improvisada por la presión de sus superiores, lo que demuestra el poco cuestionamiento que tiene de sus propias acciones, dando a entender que realmente no tiene bien claro lo que está haciendo en ese lugar, y que a pesar de sentir que está ahí por un propósito, no tiene un sentido real en el mismo. Si en la primera parte del filme se convierte en el soldado más capaz de entender la guerra, en esta otra solo se vuelve uno más del montón. ¿Notaron que durante varios momentos de la cinta se ataca o se hace burla del comunismo? ¡Pinche comunista de mierda! Esta fue la idea que Estados Unidos le implantaba a sus soldados y a su población en la época de Guerra Fría. Durante este periodo, en Vietnam surgió un grupo militar comunista que rápidamente llegó a tener gran poder y una fuerte influencia en su pueblo. Debido a esto, el ejército estadounidense se vio envuelto en una disputa contra este grupo. Se enviaron soldados con la idea de acabar con cualquiera que se les pusiera enfrente, siempre y cuando fueran del grupo enemigo, y siempre con la idea de que le estaban haciendo un bien al pueblo vietnamita. Toda la parte de la selva en este filme intentan mostrar la realidad de muchos soldados durante este conflicto. Mientras unos solo lo toman como un juego donde asesinar es el objetivo principal, otros se ven asediados por la cruel realidad de la salvaje tierra vietnamita. Es curioso como casi toda esta parte del film lo vemos desde la perspectiva de Burlón, el soldado que siempre tiene algo ingenioso que decir y que normalmente no se ve superado por la situación. Well, they call me the Joker. En esta parte lo vemos sufrir mucho, siendo un viaje en picada hacia la realidad de la guerra. Su viaje está enfocado principalmente en una recopilación de datos e información de manera periodística. Esto se hacía mucho durante el periodo de guerra, mientras algunos soldados eran enviados a combatir, otros se les pedía mandar información periodística y crear pequeñas historias del conflicto, mediante entrevistas o manipulación de hechos. Todo se narra como si fuera un espectáculo. No se cuenta realmente las tragedias y desgracias que viven los soldados. Los superiores buscan mandar la información que los haga quedar bien y no se preocupan por la veracidad de lo que cuentan. Estas noticias eran enviadas al pueblo estadounidense para que sintieran un orgullo de su nación y les generara la idea de que estaban haciéndole un bien al pueblo vietnamita, combatiendo contra los grupos comunistas. Realmente no se preocupaban del pueblo que defendían, sino de la imagen que mostraron al resto del mundo. Hay momentos de la cinta donde se puede notar en los soldados una falta de propósito en lo que hacen.
en varios momentos se les ve desorientados acerca de cómo actuar o qué decir, pues realmente no tienen una idea clara de lo que deben hacer. Se limitan a solo seguir órdenes y actuar conforme a la situación, preocupándose más de grabar los hechos que de cumplir con sus supuestas misiones, en donde Kubrick lo continúa mostrando mediante un humor negro, donde los soldados parecen no tomarse en serio las situaciones por las que pasan. Inclusive está la escena donde fallece uno de sus compañeros, en donde se debería convertir en un momento emocional, pero que por el contrario lo único que hace el pelotón son comentarios superficiales y sin el mínimo sentimiento, haciéndolos dudar sobre qué es lo correcto o por qué están ahí. Todo el uso del humor negro demuestra un mensaje de absurdez con respecto a la guerra, donde no se ve como algo lógico, todo lo que ocurre no tiene sentido. La lógica humana se pierde en el campo de batalla. La ilusión de control por parte de los soldados se va perdiendo cada vez más conforme la historia avanza. El uso de Cowboy como nuevo líder del pelotón se toma de forma casi humorística. Se le nota una falta de liderazgo y de control, donde la improvisación es la única opción que tiene en su momento más clave. Toda la parte del conflicto con el francotirador deja notar lo que realmente es la guerra en sí, donde no hay un plan, no hay un entrenamiento ni una estrategia que lo salve. Todo es caos y tragedia. Se rompe con la ilusión de preparación de los soldados debido a su entrenamiento, y el pelotón se empieza a desmoronar poco a poco. Siguiendo con las ideas de Cowboy, el pelotón logra avanzar. Sin embargo, siguen siendo cazados uno a uno, hasta que finalmente Cowboy es el que cae, dejándolos nuevamente sin un líder ni una estrategia a seguir. La muerte de Cowboy es casi absurda, no es heroica ni emotiva, no hay tiempo para la gloria ni los lamentos, pues la realidad los golpea. El francotirador representa la inseguridad del conflicto. Cada soldado que fallece se ve sorprendido por la situación y actúa con desconcierto ante el problema. Uno a uno van siendo eliminados, dejando con dudas y pánico al resto del pelotón. Sin dudas es el momento de verdadera tensión por parte de los soldados, y en donde se sienten de verdad en un peligro real ante la situación. Sin embargo, la peor parte es cuando finalmente logran llegar a enfrentar al enemigo cara a cara, pues de manera magnífica Kubrick da un giro. Revela que el francotirador todo este tiempo fue una simple niña, sin herramientas sofisticadas, sin preparación ni apoyo estratégico, solo defendiéndose y suplicando por su muerte. Esto no solo le pega al espectador, sino que también a nuestro protagonista, el soldado burlón, pues es un momento decisivo, donde debe actuar ante la situación para la cual fue entrenado. Finalmente, Burlón dispara con frialdad y crudeza, convirtiéndose en la máquina de matar que Harman intentó crear desde un principio. Ya no es una persona con emociones y carisma, solo un ser dispuesto a acabar con cualquiera. Parece que hay cierto remordimiento, pero al final solo es un día más en la selva, y de nuevo se ponen en rumbo al siguiente objetivo, cerrando la cinta con el grupo militar cantando una canción infantil entre las ruinas de la guerra, dando una imagen absurda y perturbadora mientras Burlón narra cómo solo deben seguir y esperar que todo acabe, pues en la guerra nada está definido, y cualquier cosa puede pasar. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Full Metal Jacket es una película que muestra todo lo relacionado a una guerra real. Mientras en la primera parte muestra el entrenamiento y la preparación de los soldados antes de enfrentarse en el campo de batalla, en la segunda parte muestra la realidad cruel y desalentadora, donde las consecuencias relucen de manera trágica y deja de lado la humanidad y la moralidad. Desde un primer momento todo está diseñado para el fracaso, y no porque pierdan la guerra. El entrenamiento de las exigencias del coronel Harman funciona a la perfección. La deshumanización y violencia engendrada en cada soldado sale a la luz en el momento que se adentra en la selva. Pero a pesar de eso, el fracaso llega porque luego de toda la preparación sigue habiendo tragedia. La chaqueta metálica es incómoda a la par que entretenida. No muestra una idea que seguir, sino una realidad que ocurrió. Por eso es de las mejores y más importantes películas de toda la historia, y una de mis favoritas de todos los tiempos. Si llegaste hasta acá, gracias por ver el video. Dime qué te pareció la chaqueta metálica y qué otras películas podría analizar. Si te gusta el cine, los videojuegos y las historias que nos hacen cuestionarnos cosas, suscríbete y acompáñame en este espacio donde analizamos lo que nos hace sentir vivos. Nos vemos en el próximo video.